Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta su clase de matemáticas. Mi nombre es César Ávila y yo tengo como formación, soy ingeniero en sistemas computacionales. En este caso, la clase de hoy vamos a explicar el tema de notación exponencial, que también es muy común encontrarla como notación científica. Bueno, la notación exponencial sirve para expresar cantidades o muy grandes o muy pequeñas, con la finalidad de hacer más práctica su escritura o hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el número de átomos que existe en un carbono, en el elemento del carbono por gramo, encontraríamos que existe esta cantidad. Imagínense la cantidad tan grande que existe de átomos en el carbono por cada gramo de ese elemento. Es una cantidad muy grande, como la pueden ver, y es muy difícil de escribirla, de poder manipularla y por lo tanto de hacer operaciones con ella. Entonces, otro caso es la masa expresada en gramos de un átomo de carbono. Aquí, a diferencia de esta cantidad que es muy grande, la cantidad que encontramos aquí es demasiado pequeña, muy pequeña, de tal forma que también se convierte en un problema el escribirla y el hacer operaciones con ella. De hecho, pues prácticamente no se puede leer estas cantidades. En primer caso, por tan grande que es, y en el segundo caso, por tan pequeña. ¿Sí? Hay otras cantidades que no son tan grandes ni tan pequeñas, pero que también a veces es conveniente expresar en notación exponencial, como sobre todo en las distancias entre algunos planetas o en el caso de la distancia media que existe entre la Tierra y el Sol. Encontramos aquí esta cantidad que me parece que sí la podemos leer. Serían 149.597.870.700 metros. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que más adelante les va a ayudar para el producto que ustedes van a construir al final de esta unidad es la distancia entre la Ciudad de México y Acapulco, que si observan es una cantidad pequeña, lo podemos manipular, la podemos leer, la podemos escribir, pero puede ser que en algún momento sea útil el saber expresarla en notación exponencial. Bien, bueno, ¿por qué se le llama notación exponencial? Bueno, la palabra notación implica la escritura, bueno, la representación o la expresión de una cantidad. Exponencial, vaya, porque utiliza exponentes para poder expresar esas cantidades. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos la cantidad, se leería así, 10 a la 7. ¿Sí? Es decir, a este número que está aquí, que es el 10, se le llama base, mientras que a este número que es más pequeño y que va en la parte superior derecha se le llama exponente. Entonces, esto quiere decir que el número 10 está elevado a la séptima potencia. Es decir, que equivaldría a escribir el 1, la unidad, con 7 ceros. 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enseguida vamos a explicar de dónde provienen esta cantidad de ceros. Entonces, bueno, la base 10 es la más común porque nuestra vida cotidiana, nuestra vida real, las mediciones, las operaciones de compraventa, los cálculos matemáticos los hacemos con 10 dígitos, ¿verdad? Empezamos con el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí contamos 10 dígitos. Por eso es que utilizamos la base 10, es lo más común. Sin embargo, hay otras notaciones exponenciales basadas valga la redundancia, en otras bases como la base 2, en el caso de redes de computadoras o de aplicaciones de computación, que es el área en la que me especializo, es muy común encontrar este tipo de notación, porque a diferencia de tener 10 dígitos como en el sistema tradicional, acá en computación utilizamos normalmente dos valores, el 0 y el 1. Entonces son dos valores que con eso se hacen ciertas operaciones y por eso la base es 2 y no 10. Entonces aquí podemos tener igual, el 2 es la base y el 4 es el exponente. ¿Sí? Entonces esto equivaldría a multiplicar 4, o sea, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Serían los 4 entre ellos multiplicados. ¿Sí? Entonces, bueno, pasando a la parte de la base 10, la notación exponencial o científica, encontramos que 10 a la 0 es la unidad, porque todo número elevado a la 0 potencia siempre es la unidad, por regla general, por definición. Hacia arriba
vamos a expresar las cantidades grandes y hacia abajo de la unidad las expresiones muy pequeñas, ¿sí? Entonces, si nosotros escribimos 10 a la 1, significa que esto es el 10, ¿sí? Si nosotros escribimos 10 a la 2, es porque estamos multiplicando 2 veces el 10, es decir, por sí mismo, ¿no? 10 por 10. Y 10 por 10 da 100. Si nosotros escribimos 10 a la tercera potencia, esto significaría de manera desarrollada que es 10 por 10 por 10 y nos da 1000. Si hacemos 10 a la cuarta potencia escribimos 10 por 10 por 10 por 10, si se fijan son 4 veces y nos daría 10,000. En pocas palabras, si ustedes observan la semejanza, si aquí lleva el 1, va a tener un 0. Si aquí el exponente es 2, va a tener 2 ceros. Si el exponente es 3, va a tener 3 ceros. Si es 4, va a tener 4 ceros. Y así sucesivamente hacia arriba, como en el caso que vimos hace un momento, ¿no? Si es 10 a la 7, serían 7 ceros. Son 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cantidades pequeñas son menores a la unidad, es decir, serán números, fracciones, ¿verdad? No serían múltiplos, sino submúltiplos. Entonces, básicamente es la misma secuencia, solamente que acá se multiplican y acá va una división. En el caso de 10 a la menos 1, implica que la unidad está dividida entre 10. 10 a la menos 2 está dividido en 1 entre 100, ¿sí? Si sería 10 a la menos 3, sería 1 entre 1000. Y entonces, bueno, al hacer estas operaciones nos da 1 entre 10, una décima. 1 entre 100, una centésima. 1 entre 1000, una milésima. Y 1 entre 10,000, bueno, ya se empieza aquí a complicar, ¿verdad? La lectura de cantidades tan pequeñas. Igual acá, si le seguimos hacia arriba, las cantidades serían difíciles ya de manejar y de leer. Bueno, vamos a escribir vamos a hacer unos ejercicios, vamos a escribir estas cantidades, las cantidades de la 1 a la 4, las vamos a poner aquí para que vean cómo se hace, y sería así. Nosotros tendremos que encontrar las cifras significativas. Las cifras significativas son los números que están ya sea a la izquierda del punto o hacia la derecha del punto. Aquí se supone que hay un punto, ¿verdad? Entonces tendremos que encontrar cuántos ceros hay hasta que encontremos un número diferente de cero. En este caso, pues podemos escribir 5015, ¿sí? Sería 5015 por 10, ¿sí? Y contaríamos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? Por 10 a la 19, esa sería la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el segundo ejemplo. En este caso, el punto está acá. Y bueno, las cantidades significativas están del lado derecho, ¿sí? Acá del lado izquierdo cuando son múltiplos, y cuando son submúltiplos o cantidades fraccionarias pequeñas serían del lado derecho del punto. Entonces vamos a contar cuántos dígitos hay. Serían 1. Bueno, primero identificamos la cantidad, ¿sí? Que sean diferentes de ceros, que sería aquí, podemos poner pues 1994, ¿sí? Entonces escribiríamos aquí, bueno, podemos hacerlo así, 1.994 por 10 a la, y empezamos a contar, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿verdad? Entonces aquí escribiríamos 1.994 por 10 a la 23, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la 2, vamos con el 3, que dice distancia media de la Tierra al Sol. Tenemos esta cantidad. Aquí no necesariamente tenemos que escribir todos los dígitos, porque bueno, tal vez ya perdería sentido, pero bueno, como son cantidades tan grandes, a veces el redondearlas no es tan significativo, lo podemos hacer. Entonces en este caso podemos escribir, pues se me ocurre que sea 149, ¿sí? Sería 149, si quieren, .59 por 10 a la
Entonces vamos a contar. Aquí tenemos el punto y empezaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque aquí pondremos el punto. Entonces sería por 10 a la 9. ¿Sí? Y bueno, ya está ahí. Vamos con el último ejemplo, que es una cantidad pequeña, 379 kilómetros entre la Ciudad de México y Acapulco. Y bueno, aquí, por ser una cantidad pequeña, podemos escribirla así: 3.79 por 10 a la, serían dos dígitos, ¿verdad? Entonces sería por 10 a la 2. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya tenemos aquí listo ya esta operación. Entonces aquí revisando, quiero hacer una aclaración que en el caso de estas cantidades que son, como pueden ver, muy pequeñas y van hacia la derecha del cero, el símbolo el signo del exponente tiene que ser en negativo, ¿verdad? Tiene que ser, en este caso, a la menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo importante de la notación científica es que finalmente hay que hacer operaciones con ellas, es decir, hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En este caso nos vamos a enfocar a la multiplicación y a la división porque es lo que se les va a pedir que hagan en su producto a entregar. Es muy sencilla la regla. En este caso, bueno, primero las cantidades tienen que tener la misma base, ¿sí? Es decir, base 10 y base 10. Si tuviera otra base, no se podría realizar de la manera en que les estoy explicando, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso tenemos esta cantidad de 25 por 10 a la 2. Esta cantidad la vamos a multiplicar por 8 por 10 a la menos 3. Entonces, así, esta cantidad que sería una cantidad grande, es decir, múltiplos de la unidad, o sería submúltiplos, o sería cantidades pequeñas. Yo pregunto en esta parte, por tener el signo negativo, ¿hablamos de cantidades pequeñas o cantidades grandes? Como ven, ¿pueden responder esa pregunta? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Primero se multiplican los coeficientes. En este caso es el 25 y el 8. 8 por 5, 40. Y se llevan 4. 8 por 2, 16. Más 4 sería 20. Entonces nos da 200. 25 por 8, 200. La base tiene que ser igual, tiene que ser la misma. Entonces en este caso vamos a sumar 2 más menos 3 y nos arrojaría el siguiente resultado, ¿verdad? 200 por 10, en este caso es 2 más por menos sería 3, y esto, bueno, el resultado sería 200 por 10, simplificamos, 2 menos 3 sería menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos concluir que es 200 por 10 a la menos 1. Entonces vamos a hacer ahora la división. En la división es más o menos el mismo procedimiento. Tomamos los coeficientes y hacemos la división tal cual. 2 entre 4 nos da 3. La base es la misma y en este caso se sumaron los exponentes. En este caso se van a restar y lo haríamos así. Sería 4, restamos el del numerador, 4 menos 2, que es el denominador, y sería 3 por 10, 4 menos 2, queda 2. Entonces esta sería la cantidad. ¿Sí? Si por alguna razón tuviéramos que desarrollar esto a números sin que sea notación exponencial, bueno, quedaría así, ¿verdad? Quedaría 3 y sería 10 a la 2, como podemos ver aquí. 10 a la 2 es 100, ¿verdad? Entonces sería 3 por 100 igual a 300. En este caso lo pudimos hacer porque es una cantidad muy pequeña, pero si fuera muy grande estaría muy complicado. Entonces, en el caso de acá, bueno, como reflexión, el 10 a la menos 1, si se fijan aquí, a la menos 1 es multiplicarlo por una décima, ¿verdad? Es decir, lo podríamos recorrer hacia acá, este punto, a la menos 1. Entonces quedaría 20, ¿verdad? Esa sería la notación. Bueno, espero que haya quedado claro. A continuación voy a compartir con ustedes unos videos, un material que encontré ahí en YouTube, y también otros diagramas que les va a permitir a ustedes entender mejor el problema que se les va a asignar y por lo tanto poderlo contestar. Voy a borrar aquí el pizarrón un poco para poderlo proyectar, ¿sí?
Bien, en este caso tenemos un video en YouTube que voy a compartir en la descripción del video, igual en la plataforma. Y bueno, aquí brevemente nos explican cómo es la notación científica, ¿verdad? Ahora, cuando un número no se puede visualizar su punto decimal porque lo necesitamos para hacerlo corto. Sí, entonces ahí ustedes podrían tener una segunda forma, una segunda explicación que puede complementar la forma en como yo les expliqué. También me gustaría compartirles un sitio donde vienen 10 ejemplos de notación científica. Y aquí habla, por ejemplo, del átomo de hidrógeno. Así como yo les di los ejemplos hace un momento, podemos ver el diámetro terrestre y otros ejemplos para que ustedes lo puedan también revisar. Bien, entonces vamos a pasar a la explicación del producto que tienen ustedes que presentar. En este caso, ustedes tienen que elaborar un documento en donde se les plantea que la distancia entre la Tierra es de 400.000 kilómetros y la longitud de la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Y bueno, les preguntan cuántas vueltas tendrían que hacer alrededor del Ecuador para alcanzar la misma distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Igual les plantean un caso similar, pero ahora con la distancia que hay entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les dan indicaciones de expresarlas en notación científica, como ya hicimos en la clase, y por último, hacer el procedimiento y enviarlo a la plataforma. ¿Sí? Entonces, en este caso también les voy a compartir otro sitio web, porque bueno, habría que recordar que es el Ecuador, ¿verdad? Recuerden que nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, no es completamente redonda como se piensa, sino que más bien en la parte del Ecuador es un tanto más grande su circunferencia que cualquier otra parte, ¿sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta para que ustedes puedan concretar lo que aprendieron con la vida real, ¿sí? Entonces los invito a que reflexionen el tema, hagan ejercicios y quedo sus órdenes de manera asíncrona por correo electrónico o por la mensajería de la plataforma. Hasta luego, fue un placer compartir con ustedes mi experiencia.